el emprendedor será también o será adicionalmente coach, porque es la persona que, como decíamos al inicio, tiene que generar un ambiente de trabajo que permita el crecimiento de los demás, ¿cierto? No solamente voy a crecer yo como empresa y como persona y como empresario, sino que también tengo que llevar a mis empleados o a mis miembros del equipo de trabajo a crecer paralelamente. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la eficiencia y la eficacia? ¿Cierto? Tenemos que crecer todos, tenemos que crecer los miembros del equipo de trabajo para que pueda crecer la organización. Eso es directamente proporcional. Es imposible que una organización crezca cuando hay unos miembros del equipo de trabajo que no sienten que están creciendo al interior de la organización. Por eso es tan importante ser coach. ¿Para qué sirve el entrenador? Para exigir y sacar lo mejor de ese deportista. De ahí nacen los coach, que significa entrenador. Entonces nace del proceso deportivo, pero empresarialmente se trabaja el coach como ese líder que precisamente saca lo mejor de esos miembros de su equipo de trabajo para poder lograr lo que se está buscando, ¿cierto? Al igual que el entrenador deportivo busca lo mejor de su deportista o de su pupilo, igual yo como emprendedor o como empresario tengo que sacar lo mejor de los miembros de mi equipo. ¿Para qué? Para que dando lo mejor podamos salir todos con la empresa adelante. Por eso es tan importante que trabajen en equipo, porque cuando uno de los dos está desanimado o aburrido, o casi que bajito de ánimo, el otro lo puede equilibrar y lo puede nivelar. Eso hace el coach, sacar lo mejor del otro y buscar cómo empezamos a equilibrarnos todos. El coach tiene que tener unas competencias. Esas competencias son empatía. Yo tengo que aprender a ser empático, a desarrollar empatía con el otro. Ser empático no es caerle bien al otro. Ser empático es entender qué siente el otro en un momento determinado. Es saber casi qué está pensando el otro cuando yo le estoy hablando. Es buscar entender el otro porque actúa de determinada forma cuando yo digo algo. Eso es empatía, es sentir casi lo que está sintiendo el otro en ese momento. Otra competencia es la orientación a la enseñanza. Así como el coach a nivel deportivo saca lo mejor de sí y le enseña al deportista, el coach en el tema empresarial también tiene que estar orientado a la enseñanza. Ustedes ya llevan un camino recorrido en sus emprendimientos. Quien llega nuevo a su equipo de trabajo tiene que alinearse con ese recorrido que ustedes llevan, y eso los lleva casi que a ser los tutores de esas personas que están llegando allí. Capacidad de análisis y de síntesis para ser muy productivos con el tiempo. La productividad no solo se mide a nivel de ingresos, pues yo no solamente soy productivo porque estoy vendiendo mucho, yo soy productivo porque organizo muy bien mi tiempo, porque no soy de reuniones de 2 horas, sentada, ¿cierto? Y por último, la adaptabilidad y flexibilidad, lo que les decía ahora. Si yo sé para dónde voy y soy flexible, puede que yo vaya para el extremo del auditorio o lo tenga planeado de esa forma, pero llego al auditorio y encuentro que hay sillas atravesadas y no voy a poder pasar por ahí. La flexibilidad me permite saber que si me voy por la orilla del auditorio voy a llegar a la misma parte, ¿cierto? Entonces la flexibilidad para que tengo un norte claro, unas metas claras, un sueño claro, pero tengo distintas vías para llegar allí y cómo puedo moldear y cómo puedo cambiarlas para poder llegar allá. Vamos a hacer un ejercicio y es, les voy a mencionar algunas características de un coach natural. O sea, cómo yo, a través de lo que he aprendido en mis distintos niveles de formación, en esos niveles de formación he logrado identificar algunos elementos que me permiten enseñarla a otros y entrenar a otros. Entonces se los voy a decir y cada uno se evalúa. ¿Sí será que yo me sé comunicar de esa forma? ¿Sí será que yo hago eso con los miembros de mi equipo? Listo, cada uno se va a evaluar. Empecemos. El primero es, el coach debe demostrar compromiso total con el desarrollo del personal. Me comí el del personal. Un coach hace lo que predica y siempre está dispuesto a desarrollar el conocimiento personal y las habilidades para conseguirlo.
es una persona coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿cierto? Siempre está buscando que el otro haga, pero también demostrando que él hace, ¿cierto? Esa sería la primera característica. ¿Estamos claros ahí? Sigamos. La segunda, es hábil para comunicarse. Quien se sabe comunicar es una persona que sabe preguntar y es una persona que sabe escuchar. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué no me entiende? ¿Cierto? Hasta mal genio le da a uno cuando alguien no le entiende. Pero es por eso, ¿será que deberíamos empezar a pensar que no sabemos preguntar o que no estamos escuchando o que no estamos generando la suficiente empatía con el otro para saber por qué no me está entendiendo? Que el otro entienda no es culpa del otro, ¿es culpa de quién? Mía, ¿cierto? Que el otro no entienda es culpa mía, significa que no soy lo suficientemente claro, significa que no estoy diciendo las cosas como son. Cuando yo estoy informado de lo que está pasando, cuando alguien me dice algo, me cuenta algo, me comunica algo, voy a entender más fácilmente, ¿cierto? A un momento en el que no sé de qué me están hablando, estoy perdida por completo, no sé que en el colegio van a hacer algo de la escena navideña o no sé, llegan y me dicen castor, ¿qué es un castor? Ese es un castor, ¿cierto? Entonces, para saber comunicar, no solo tengo que saber escuchar, también me tengo que informar. Por eso es importante que cuando lleguen a una reunión o vayan a una reunión, sepan de qué se va a hablar en esa reunión, mínimamente para que puedan entender y comprender lo que se está diciendo, la decisión que se está tomando. Si llegamos a esa reunión sin información, ¿cierto? Nos trasnochamos toda la noche haciendo un castor cuando realmente era un pastor, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy hábiles en la comunicación. La otra característica es que el coach exterioriza empatía, se pone fácilmente en el lugar de los demás, es capaz de ver las diferentes perspectivas del otro, de entender al otro sin que haya inclusive lenguaje verbal, simplemente con su lenguaje corporal, simplemente por un gesto, por una cara que hace, por algún movimiento en particular. Es una persona que entiende el comportamiento del otro y el comportamiento de sí mismo. ¿Cómo puedo leer en el otro ciertas situaciones por las que puede estar pasando, ciertas formas de pensar o de ver las cosas? El emprendedor tiene que ser muy observador cuando se comunica, porque el lenguaje corporal en el ser humano es fundamental y el ser humano es incapaz de separar su lenguaje corporal de su lenguaje verbal. Y el lenguaje corporal dice muchísimas cosas, cómo me siento, si tengo cruzadas las manos, si hago un gesto distinto, ¿cierto? Otra de las características es que es una persona que logra fácilmente conexión con el otro, es una persona sensible, que respeta el estilo de los demás, que no pretende que el otro sea igualito a mí, que todos seamos por el mismo estilo en la empresa, y es una persona que estimula el respeto por el otro, ¿cierto? Y el respeto por la diferencia del otro, ¿cierto? Y es importante también que haya distintos tipos de personalidad en los equipos de trabajo para que nos podamos equilibrar entre todos. Otra de las características es que es una persona que desafía lo preestablecido, es una persona que logra encontrar posibilidades en muchas situaciones, casi que de una dificultad siempre logra convertirla en una oportunidad, es una persona con habilidad para conseguir que alguien cambie o modifique una concepción que puede tener errada en un momento determinado. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Si no le hubiera tapado los ojos, al llegar a la 30 se hubiera tirado rendido, ¿cierto? Le tapa los ojos para que no sepa cuál es el límite, ¿cierto? Y miren que no solo logra pasar los 30 que él se pone, pues que le ponen inicialmente, ni los 50 que él dice que sin nadie en los hombros sería capaz de llegar a los 50, sino que llega a la zona de anotación, o sea, 100 metros completos. Entonces es cómo nosotros tenemos que empezar a mirar cómo
cómo apoyamos a nuestros equipos de trabajo a que no se pongan límites tampoco, y cómo nosotros mismos empezamos a identificar que algunos de esos límites que nosotros decimos o esos temores que nosotros tenemos realmente están aquí adentro, no están afuera, y no es que sea imposible hacerlo, siempre hay una posibilidad, y es cómo empezamos a buscar esas posibilidades para hacerlo. Otra de las características es que el coach natural facilita darse cuenta de los otros. No es un experto, no es el que se las sabe todas, pero le facilita a los otros que encuentren esas soluciones ellos mismos, ¿cierto? No es el que le da todo y le entrega todo a su equipo de trabajo, de hay que hacer esto, hágalo así, de esta forma. No, es el que desarrolla la creatividad en sus miembros del equipo, tenemos que hacer esto, y cada uno puede ir buscando o encontrando una solución determinada. Miren que el papá le dice al niño: no permitas que nadie te diga lo que no puedes hacer. Generalmente cuando nosotros medimos nuestras capacidades, pensamos que el otro tampoco es capaz, ¿cierto? Y ustedes, como líderes de sus grupos, de sus equipos de trabajo, y como emprendedores, tienen que sacar del otro las mejores capacidades, porque no necesariamente que alguien no sepa hacer las cosas o que yo dude que lo sepa hacer, quiere decir o significa que no lo sepa hacer. Muchas de las personas que están en los equipos de trabajo generalmente están siendo subutilizadas. Por eso tenemos que acercarnos tanto a los miembros del equipo de trabajo para poder lograr tener la claridad de hasta dónde son capaces de llegar. Y con seguridad, cuando logremos identificar hasta dónde son capaces de llegar, podremos sacar mucho más de allí, pues mucho más de ellos. Otra de las características es que el coach natural inspira, estimula, siempre está buscando los valores o las cosas positivas en la gente. No es el que está siempre regañando, no es el que está siempre peleando, no es que otra vez te quedó malo. No, venga, miremos qué pasó y qué es lo que no estás haciendo, por qué te estás equivocando. Es una persona que siempre busca, no es el positivo de todos somos muy felices en esta organización, sino es el que busca siempre cómo mejorar permanentemente. Y también le dice las cosas buenas al otro. No hay nada mejor que cuando alguien hace algo bueno se lo digan, ¿cierto? Entonces eso estimula, así como nosotros lo sentimos y lo necesitamos, el otro también lo necesita y pues lo necesita permanentemente. Otra de las características es que es una persona objetiva, que toma decisiones. Por eso les decía al inicio que puede sonar un poquito feo cuando se habla de que se tienen que tomar decisiones de forma visceral. ¿Es esto ser visceral? ¿Es ser objetivo al momento de tomar decisiones? Cuando uno tiene o sabe que alguien no tiene las capacidades adecuadas para ejecutar algo, por más amigo que sea, no lo ponga en eso, pues piense que para que las cosas salgan bien yo tengo que ser muy objetivo al tomar las decisiones. Es una persona que crea espacios apropiados, distancia su vida personal de su vida laboral y de sus decisiones laborales, no toma decisiones desde la emoción. Estamos hablando de decisiones administrativas y de toma de decisiones pues en general de la empresa, no se toman desde la emoción. Las decisiones se toman pensando claramente y objetivamente qué es lo mejor para esa empresa para esa empresa que estoy buscando sacar adelante. Es una persona que estimula soluciones a largo plazo. Generalmente las soluciones que son muy fáciles, no estoy diciendo que es una regla, pero generalmente las soluciones cuando son muy fáciles deberíamos cuestionarlas, ¿cierto? Cuando hay algo fácil puede que eso nos traiga una meta o un logro a corto plazo, pero no necesariamente a mediano o a largo plazo. Las metas de corto plazo son muy importantes por una razón, porque en la medida que yo cumplo esas metas a corto plazo, puedo ir celebrando, ¿cierto? Y esas celebraciones permanentes, no estoy hablando de rumba, esas celebraciones, para que no digan pues que 8 días se van a ir a celebrar una meta distinta, esas celebraciones permanentes de esas metas pequeñitas hacen que yo sienta que sí estamos haciendo las cosas bien. Por eso son tan importantes las metas de corto plazo. Pero no podemos confundir esos logros inmediatos con los logros de la empresa o con lo que está buscando la empresa,
porque muchas veces por buscar gratificaciones inmediatas, generalmente esas gratificaciones no necesariamente me están llevando a cumplir esas metas a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando haya una solución muy fácil, desconfiemos y empecemos a mirar si esa solución que estamos dando o esa decisión que estamos tomando sí nos va a llevar a donde queremos llegar.